En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación, explicación de Fátima, la Virgen de Fátima. Nos apoyamos en el libro Fátima, Estrella, Guía para los Últimos Tiempos, descripción y explicación de las apariciones por el padre Carl Stelin, capítulo 14, 13 de octubre de 1917, el milagro del sol. Veamos este milagro. La gente que quería un milagro, sí tuvo un milagro en presencia realmente de decenas de miles de personas de todo tipo, incluso periodistas, y tenemos en los periódicos de la época pruebas. Es muy fácil relacionar lo que sucedió en Covadonga, en Fátima, el 13 de octubre. Los testigos del evento fueron innumerables, sus testimonios concuerdan y los documentos que nos dejaron son abundantes. En primer lugar están los numerosos relatos que aparecieron inmediatamente en la prensa portuguesa. Es notorio que las primeras publicaciones que dan testimonio sobre el evento son los diarios anticlericales, anti-iglesia, anticatólicos. Desde noviembre de 1917, la diócesis de Lisboa ordenó al párroco que interrogara a los testigos. Asimismo, se realizó una investigación exhaustiva en vista del proceso canónico. A esto se le suman las investigaciones de famosos historiadores que han escrito libros sobre los testigos que pudieron conseguir e interrogar. Todas estas encuestas resultaron en una recapitulación de una cantidad impresionante de relatos sobre el evento que fueron publicados durante la vida de numerosos testigos. Esto es algo importante. En 1977, en la conmemoración del año 60, aniversario 60 de las apariciones, aún fue posible reunir más de 30 personas en Fátima que habían presenciado el prodigio del sol y que pudieron dar su testimonio una vez más. El reportero del periódico anticlerical O Século informa que a la llegada de la gente se distinguían tres grupos: peregrinos rezando, curiosos e indiferentes, él se contaba entre ellos, pero también no creyentes burlándose. Un historiador portugués, Leopoldo Nunes, nota que en el momento del gran milagro estaban presentes algunos de los más ilustres hombres de letras, de las artes y de la ciencia, y casi todos eran incrédulos que vinieron por pura curiosidad. Hasta el ministro de Educación por parte del gobierno masónico estaba presente. Todo el 12 de octubre había llovido día y noche. Los días anteriores se caracterizaron por un otoño muy caluroso y seco, pero de repente el clima dio un giro y trajo lluvia ininterrumpida que transformó las calles polvorientas en barriales e hizo frío como en el invierno. El amanecer, el clima parecía amenazador con nubes negras que se acumulaban justamente sobre Fátima. Empero la muchedumbre seguía aumentando. A las 10 de la mañana el cielo estaba completamente cubierto por las nubes y comenzó a llover copiosamente. Arrasada por los fuertes vientos, la lluvia golpeaba los rostros de la gente, empapó a los peregrinos, y muchos sin protección contra el tiempo, enfriándolos hasta la médula de los huesos. Mucha gente anduvo con paso pesado, rezando y cantando, a través del lodazal hasta la famosa encina. ¿Cuántos vinieron? Uno de los testigos con las más altas credenciales científicas, el profesor Dr. Almeida Garrett, propuso el número
de 100,000 personas. Tengo aquí debajo los ojos las fotos, realmente un montón de gente con paraguas. La multitud permaneció con el barro hasta los tobillos mientras la lluvia caía incesantemente, esperando la aparición de Nuestra Señora y el milagro prometido. Bien, más de 100 personas estaban presentes en este milagro. 8 diferentes eventos milagrosos han sido observados por todos los que estuvieron presentes ese día en Fátima. Es importante considerarlos juntos para tener una comprensión más completa de lo que fue realmente el famoso milagro del sol. Primero, una columna de nubes. Segundo, el cesar repentino de la lluvia. Tercero, la visión del sol. Cuarto, la triple danza del sol. Quinto, todos los colores del arco iris. 6, la caída del sol. 7, todas las ropas se secaron. Y 8, la visión en la distancia. Veamos un poco esto. Entonces hubo una serie de milagros. Columna de nube. Debía haber sido como la 1:30 cuando en el mismo lugar donde estaban los niños se formó una fina y delgada azulosa columna de humo que se levantaba en línea directa casi 2 metros sobre sus cabezas y desapareció en esta altura. Este fenómeno, que fue perfectamente visible a simple vista, duró algunos segundos. Sin tener una clara noción del tiempo, no puedo decir si fue menos o más de 1 minuto. El humo desapareció repentinamente y unos momentos más tarde el fenómeno ocurrió una segunda, una tercera vez. Las 3 veces, especialmente la última, los destellos subieron y desaparecieron claramente en la atmósfera gris. Yo miré en esa dirección con mis lentes, dice el doctor Almeida Garrett. Y especialmente la última, no pude, dice, ver nada excepto la columna de humo, pero quedé convencido que habían sido producidos por algún incensario, y pensó que este humo venía de un incensario con incienso que estaban moviendo. Entonces unas personas dignas de fe me dijeron que este fenómeno había ocurrido regularmente el 13 de los 5 meses anteriores y que nadie había hecho fuego, ni esta vez, ni las otras, y ni había incensario ahí. Todo esto es testimonio del doctor Almeida Garrett presente durante esos milagros. Segundo, la lluvia que había caído todo el día del 12 hasta el 13, bien va a cesar de una manera repentina. El cambio imprevisto del tiempo sorprendió a todos los testigos. Dice el profesor Ferreira Borges, era un día lluvioso con una precipitación delgada pero continua. Pero unos pocos minutos antes del milagro la lluvia cesó. En este momento bajé del auto y mientras extendía mi mano a mi esposa para ayudarla a bajar, de repente todas las nubes desaparecieron sin la más leve brisa y el sol estaba brillando en un cielo claro. Entonces, de repente, esta lluvia que duró 2 días, desaparece, cesa sin la menor brisa de viento. 3. La visión del sol. El reportero recuerda, súbitamente escuché un grito de miles de voces y vi la multitud a mis pies que se rezagaba aquí o allá, concentrándose en pequeños grupos alrededor de los árboles, dándole las espaldas y los hombros al punto que hasta ese momento había atraído su atención, y dirigiendo la mirada hacia el firmamento en el lado opuesto. Entonces vieron un espectáculo único, un espectáculo increíble para cualquiera que no lo haya presenciado. Desde la calle se podía ver la inmensa multitud girarse hacia el sol, que aparecía libre de nubes y en su cenit.
se asemejaba a un disco plateado opaco y era posible mirarlo sin ninguna molestia. Pudo haber sido un eclipse que estaba ocurriendo. El doctor Almeida Garrett dice: yo miré al magneto que parecía atraer mis ojos y vi que era un disco con un borde bien definido, luminoso y brillante, pero no dañaba los ojos. Yo no estoy de acuerdo con la comparación hecha en Fátima de un disco plateado opaco. Era claro, rico, de color brillante, teniendo algo de lustre de una perla. Era un hecho remarcable que uno podía fijar los ojos hacia esta brasa de luz y calor sin dolor o cegamiento de la retina. Bien, cuando usted a mediodía mira el sol brillante, bien, se quema la retina, y aquí no. El fenómeno, excepto por las interrupciones cuando el sol parecía enviar rayos de calor refulgente que nos obligó a retirar la vista, debe haber durado unos 10 minutos. La triple danza del sol. Repentinamente el sol comenzó a temblar, zarandeando con movimientos rápidos, finalmente girando sobre sí mismo con una rapidez vertiginosa, rociando rayos de luz de todos los colores del arco iris. El sol tembló, el sol hizo un movimiento repentino increíble fuera de las leyes cósmicas, el sol danzó según la típica expresión de la gente, parecía como una rueda de fuego. En un determinado momento el sol pareció detenerse y entonces comenzó a moverse y a danzar. De este modo la danza del sol fue repetida 3 veces, y esto en presencia de unas 100,000 personas, incrédulos, burlones y también piadosos. Todos los colores del arco iris. El doctor Almeida Garrett: durante el fenómeno solar habían cambios de colores en la atmósfera. Mirando al sol, observé que todo se había hecho oscuro. Primero miré los objetos cercanos y luego extendí mi mirada a la distancia tan lejos como el horizonte. Vi todo de un color ametista. En breve oí la voz de un campesino que estaba cerca de mí gritando en tonos de estupefacción: «Mire, esa mujer está toda amarilla». María do Carmo recuerda: el sol tomó todos los colores del arco iris, todo tomó los mismos colores, nuestros rostros, nuestra ropa, la tierra misma. El padre Ignacio Laurenzó apuntó que todos los objetos tomaron diferentes colores dependiendo de su ubicación. Objetos alrededor nuestro tomaron todos los colores del arco iris. Nos veíamos a nosotros mismos azules, amarillos, rojos. 6. La caída del sol. El doctor Almeida Garrett dice: entonces súbitamente se escuchó un clamor, un grito de angustia que surgió de toda la gente. El sol, girando salvajemente, pareció soltarse del firmamento y avanzar amenazante hacia la tierra, como si fuera a aplastarnos con su peso enorme y feroz. La sensación durante esos momentos fue terrible. Otros testigos dicen: el sol comenzó a moverse y danzar hasta que parecía desprenderse del cielo y caer sobre nosotros. Era un momento terrible. Parecía como si la rueda de fuego se iría a caer sobre la gente. El sol en su cenit giraba sobre sí mismo, se separó bajando hacia la derecha, todo el tiempo girando con movimientos rápidos nunca antes vistos, de derecha a izquierda. Habiendo casi llegado a una línea del horizonte, regresó hacia el cenit en la izquierda, trazando en su ruta un tipo de eclipse giratorio. Todos los espectadores tuvieron la impresión irresistible que el sol iba a caerse sobre ellos. Fue un momento tan terrible que muchas personas se desmayaron. Finalmente el sol se detuvo y todos respiraron en señal de alivio. ¿Qué pasó con la ropa tan mojada? Y bien, todas las ropas se secaron. Toda esta gente que estaba en su mayoría mojados hasta los huesos notaron con alegría y satisfacción que estaban secos. Llovía tan copiosamente que a pesar de los paraguas no había nadie con un punto de ropa seca.
La lluvia paró repentinamente, las nubes se disiparon, el sol se hizo visible en todo su esplendor. Nuestras ropas estaban mojadas y nuestros cuerpos fríos. Aún recuerdo la sensación deliciosa cuando el sol me dio esa caricia calurosa. Cuando es verdad que la luminosidad del sol estaba disminuida, su calor no perdió nada de su poder. Yo siento mi ropa casi seca ahora, y a pesar de que estuvo mojada solo unos pocos momentos antes. Esto lo dijo el doctor Pereira Gens. Y finalmente hay una visión en la distancia. Un último hecho maravilloso fue que el fenómeno pudo ser admirado tan lejos que 2 a 3 millas de Fátima. Existen aún testigos perfectamente fidedignos que estuvieron mucho más lejos de Fátima, que relataron cómo han visto el espectáculo inaudito de la danza del sol, exactamente como lo vieron miles de peregrinos reunidos alrededor de la encina donde apareció la Virgen. El 13 de octubre de 1930, el ordinario de Leiria, el obispo da Silva, publicó su carta a Divina Providencia, en la que proclama el reconocimiento oficial de la autenticidad de las apariciones de Fátima. En esta carta el obispo menciona explícitamente el prodigio solar y afirma su carácter milagroso. El fenómeno solar de octubre de 13 fue lo más maravilloso de todo e hizo la mayor impresión sobre todos los que tuvieron la gran fortuna de presenciarlo. Y esta multitud presenció todas las manifestaciones del sol que hacía homenaje a la reina del cielo y de la tierra. Por la voz del obispo de Leiria, la autoridad de la Iglesia solamente confirma el sentimiento unánimo del pueblo portugués, formulado por la multitud en el mismo momento del prodigio: milagro, milagro. En la charla siguiente vamos a explicar aquí, o leer más bien las explicaciones de comentarios del padre Stelin.